Alabado sea Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Salvador. Recientemente escuché una historia que me impresionó bastante. Me causó en cierto sentido un poco de risa. Cuenta la historia que en una tribu en la selva, un grupo de nativos se empezaron a enfermar y no sabían por qué. Llegó allí un misionero, doctor, tratando de investigar el por qué la gente se estaba infectando y por qué se estaban muriendo. Y él tenía una sospecha, y la sospecha resultó ser cierta. La gente se estaba contaminando con el agua. Y para él demostrarle a los nativos dónde estaba el problema, se le ocurrió la idea de traer un microscopio para mostrarles dónde estaba la contaminación en el agua. Pues bien, todos quedaron aparentemente muy contentos con el descubrimiento. Y esa noche, mientras parecía que todos dormían en la aldea, porque era una noche bastante tranquila, un grupo de personas entraron a la oficina de aquel médico misionero y ¿saben qué hicieron? Rompieron el microscopio, porque ellos pensaron que allí estaba la solución del problema. Es una ironía, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces pensamos que la respuesta que nosotros damos a ciertos problemas o a ciertos contratiempos o a ciertas adversidades de la vida o a ciertos retos de la vida ciertamente no es la mejor? A veces nosotros tenemos como que una respuesta, tenemos una solución y creemos que allí está. Sí, cómo resolver esa dificultad. Pero nos damos cuenta de que no es así. Yo pienso, por ejemplo, hoy día, cuánta gente quizás está aturdida, está abrumada con esto del coronavirus. Yo pienso en la gente que hoy día está tan asustada, la gente que incluso se está muriendo a causa de esta pandemia. ¿Saben cuál es la solución que muchos le están dando? Simplemente la preocupación. Mucha gente cree que preocupándose por esta enfermedad o simplemente llenándose de miedo por esta enfermedad, vamos a solucionar el problema. Y ahí no está la solución. Ahí no está la solución. La solución más aún tampoco está en una vacuna. Hoy quiero decirte algo, y es que tú y yo tenemos en la palabra de Dios ciertamente la respuesta, la solución a cualquier problema, a cualquier obstáculo, a cualquier incertidumbre, a cualquier dificultad, a cualquier reto que tengamos en la vida. Llámese coronavirus, llámese pérdida de empleo, llámese separación, llámese pérdida de un ser querido, lo que sea. Hay una respuesta, hay una solución y la encontramos precisamente en la palabra de Dios. Hoy quisiera que tú y yo nos inspiráramos en este texto tomado de la carta del apóstol San Pablo, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, que dice: alégrense siempre en el Señor. Les repito, alégrense. Que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas, porque el Señor está cerca. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuando Pablo escribe esta carta a los Filipenses, Pablo la está escribiendo desde la cárcel. Óigalo bien, Pablo está en Roma. Pablo no está escribiendo esta carta desde la isla Ibiza en España, tomándose un buen ron o cualquier cosa. No, Pablo está, escúcheme bien, Pablo está en la cárcel. Pablo ha sufrido persecuciones. Incluso los filipenses conocían muy bien la vida de Pablo, porque allí en Filipos él sufrió. Allí sufrió persecución. Allí sufrió incluso una golpiza muy fuerte. Allí sufrió encarcelamiento. Este hombre está ahorita desde la cárcel en Roma. Y parece ser que para el tiempo que escribió esta carta también está enfermo, debido precisamente a todo el maltrato, a todos los sufrimientos que le había tocado enfrentar. Pero este hombre que está siendo afligido por tantas circunstancias adversas en la vida, óigalo bien, le dice a la gente: alégrense, alégrense. Esto es un tema bastante típico en la carta a los filipenses. Como una persona en medio de tanta aflicción dice: alégrense. Pero Pablo dice: ¿por qué? ¿Por qué alegrarse? Porque el Señor está cerca. Porque el Señor está cerca. Cuando tú entiendes que Dios está cerca de ti, nada te impide experimentar el gozo que viene de Dios, regocijarnos en el Señor. Y ahí está la clave. La alegría para Pablo, ese regocijarse, está en el Señor. Tú no te regocijas en tus circunstancias. Tú no te regocijas en las cosas terrenales. Tú no te regocijas en lo que te acontece. No. Tú te regocijas en el Señor, porque es muy fácil regocijarnos cuando hay dinero, es fácil regocijarnos cuando hay salud, es fácil regocijarnos cuando nuestro matrimonio marcha muy bien, es fácil regocijarnos cuando nuestros hijos están caminando en obediencia, es fácil regocijarnos cuando el viento sopla a nuestro favor. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a sufrir? Cuando empezamos de pronto a padecer las aflicciones normales de la vida. Aún así, dice Pablo, podemos experimentar ese gozo que viene de Dios. Es regocijarnos en el Señor donde está la clave. No pienses tanto en tu aflicción, no pienses tanto en tu obstáculo. No,
No pienses tanto en esa incertidumbre que quizás hoy te está comiendo por dentro. Pon tu mirada en el Señor y recuerda, el Señor está cerca de ti. El Señor está cerca de ti. El Creador del cielo y de la tierra está cerca de ti. Por lo tanto, regocíjate. Y dice Pablo, y esto me fascina, no se preocupen por nada. Óigalo bien, no se preocupen por nada. Más bien, preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. No te preocupes por nada. Hoy quisiera preguntarte, ¿qué te preocupa? ¿Te preocupa el coronavirus? ¿Te preocupa la vejez? ¿Te preocupa quedarte sin trabajo? ¿Te preocupa una separación? ¿Te preocupa quedarte sin dinero en el banco? ¿Te preocupa que tengas que salir algún día de este país? ¿Qué te preocupa? Hoy la palabra de Dios dice, no se preocupen por nada. Óyelo bien, por nada. Yo quisiera darte 5 razones por las cuales preocuparse es lo peor que puedes hacer en la vida. Óyelo bien, preocuparse, angustiarse, afanarse es lo peor que puedes hacer en la vida. Y te voy a dar 5 razones por las cuales no lo puedes hacer. Así de sencillo. Primero, porque preocuparse es irracional, es ilógico, no tiene sentido. ¿Te has dado cuenta de que la mayor parte de las veces cuando nos preocupamos por cosas pequeñas que nunca pasan? Sí, así de sencillo. Yo me acuerdo una vez, estábamos montados en un avión, yo iba a predicar a una ciudad aquí en los Estados Unidos y el día estaba bastante oscuro. Y la persona que iba al lado mío empezó a asustarse, empezó a preocuparse porque supuestamente el avión no iba a poder arrancar y tenía que llegar a esa ciudad de destino. Y era una preocupación impresionante, preocupada porque ya se le habían dañado todos los planes, ya todo había quedado por el suelo. Básicamente ella tenía pues grandes proyectos con ese viaje y ahora todo se había echado al piso. ¿Por qué? Porque no íbamos a poder volar debido al mal tiempo. La mujer pasó como media hora angustiada. De pronto todo se fue yendo, el sol comenzó a salir y a los pocos minutos despegamos sin ningún problema. ¿Cuántas veces nos anticipamos a los problemas y los problemas nunca ocurren? Por eso preocuparse, angustiarse no tiene ninguna lógica. Óyelo bien, es irracional. Las cosas que podamos cambiar, cambiémoslas. Pero lo que no podamos cambiar, aceptémoslo. Así de sencillo. A veces nosotros creemos que si nos preocupamos por una situación, estamos en control de la situación. Y no es así. El preocuparte por una situación no te pone en control de la situación. Y vuelvo y repito, y a veces, la mayor parte de la vida, estamos preocupados por las cosas que no podemos controlar. Si algo lo puedes cambiar, cámbialo. Si no, ¿qué pasa? Nada. Acéptalo en su momento y simplemente busca no preocuparte. ¿Por qué? Porque es irracional cuando te preocupas. Pero no solamente eso. Preocuparse, la preocupación es innatural. Es decir, no es natural. Más aún te voy a decir una cosa. Los únicos seres vivos que se preocupan somos los seres humanos. Una vaca no se preocupa. Un caballo no se preocupa. Más aún, te voy a decir algo. El perro de tu casa no se preocupa. El gato de tu casa no se preocupa. Así de sencillo. Los animales no se preocupan. ¿Tú crees que el perro de tu casa está pensando en el coronavirus? No, por supuesto que no. O está pensando si le vas a dar de comer hoy a la tarde. No. Los únicos que nos preocupamos somos nosotros, los hijos de Dios. ¡Qué contradicción! Nosotros, los hijos de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios, somos los únicos que nos preocupamos. Hoy quisiera recordarte lo que dice la palabra de Dios. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, dice, versículo 26, miren las aves que vuelan por el aire, no siembran, ni cosechan, ni guardan, óigalo bien, ni guardan la cosecha en sus graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer, y ustedes valen mucho más que las aves. ¡Qué interesante! ¿Tú crees que un ave, un pájaro, está preocupado qué va a comer hoy en la tarde? ¿O cómo va a hacer para guardar el granero cuando llegue el invierno? No. ¿Sabes por qué? Porque el Padre del cielo, el Padre de nosotros, cuida de las aves. La Biblia no dice el Padre de las aves, no, dice el Padre de nosotros. Él es el creador de las aves, pero es nuestro Padre. Y si Él cuida de las aves,
¿cuánto más cuidará de nosotros? Por eso no tiene sentido y por eso es innatural que tú y yo estemos preocupados todo el tiempo. ¿Por qué? Porque se nos olvida lo que somos. Somos hijos de Dios. Y si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de nosotros que somos sus hijos? Pero no solamente eso. Tercero, ¿por qué preocuparse no es provechoso? Porque es inútil. Óyelo bien, preocuparse es inútil. En otras palabras, no sirve para nada preocuparse. ¿Y sabes por qué? Porque no logramos nada con preocuparnos. No logramos nada. Así de sencillo. La preocupación es como cuando tú te sientas en una silla mecedora que te da algo para hacer, pero no te lleva a ningún lugar. Gastas mucha energía, pero eso es todo. Por el contrario, la preocupación te enferma. La preocupación te desgasta. Más aún, la preocupación desgasta incluso más que el mismo trabajo. Más que el mismo trabajo. Tú vete un día a trabajar. Llegas cansado a tu casa, te das un buen baño, una buena comida, te vas a la cama y duermes tranquilo. Porque dice la Biblia en el libro del Eclesiastés que el que trabaja duerme tranquilo. Pero dedícate un día a preocuparte, a ver si en la noche puedes dormir. No puedes dormir. ¿Sabes por qué? Porque la preocupación crea más fatiga que el mismo trabajo. ¿Y cuántas veces de tanto preocuparnos terminamos enfermos? Tantas enfermedades que están asociadas a la preocupación. Por eso no te preocupes, porque vuelvo y repito, es inútil. Nada logramos con preocuparnos. La preocupación lleva a la desesperación y la desesperación a la depresión. Así que mucho cuidado con la preocupación. Cuarto, la preocupación es innecesaria. Así de sencillo, innecesaria. No hay razón. No es necesario que nos preocupemos. ¿Sabes por qué? Porque hay un Dios que está en control de todo. Y cuando tú te preocupas demasiado, ¿sabes qué? Estás tomando el lugar de Dios. Porque quieres controlar todo. Yo quiero repetirte una cosa. Tú no eres Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Pero no tomes el lugar de Dios. Deja que Dios, que maneja los hilos de nuestra historia, deja que Dios, que es el creador de todo cuanto existe, sea el encargado, óyelo bien, sea el encargado de obrar en medio de este universo que Él ha creado. Tú simplemente aprende a depositar en Él esa preocupación, eso que te asusta o eso que te está creando tanto afán o dolor o incertidumbre. Pero no es necesario que vivas todo el tiempo preocupado o preocupada, sobre todo por cosas que nunca van a ocurrir. Dios es bueno, recuerda, dice la palabra de Dios en el Salmo 145, versículo 9, que Dios es bueno con todos. Dios es bueno con todos, Dios es bueno contigo. Por lo tanto, ¿para qué te preocupas? Si tú sabes que Dios es bueno con todos, incluyéndote a ti, ¿para qué te preocupas? Más bien deja que Dios se ocupe de ti. Y tú dedícate a confiar en Él, a alabarlo, a glorificarlo, a estar en comunión con Él. Y quinto, ¿por qué la preocupación no es saludable? Porque el que se preocupa, escúcheme bien lo que le voy a decir, el que se preocupa, sobre todo la persona que está preocupándose continuamente y demasiado, niega a Dios. Óyelo bien, la preocupación es incredulidad. Tú dirás, Padre, pero es que yo creo en Dios. Sí, pero ¿cómo me explicas que crees en Él pero no confías en Él? Cuando tú te preocupas demasiado, estás negando a Dios, estás negando el poder de Dios, estás negando lo que Dios puede hacer en favor de tu vida. Qué ironía, ¿verdad? Creemos en Él, mas no confiamos en Él. Y eso es lo que yo hago cuando me preocupo. Y por eso a veces nuestro testimonio o el testimonio que yo pueda dar en un momento de dificultad no es quizás el más valioso. ¿Por qué? Porque no estoy siendo, diríamos, 100% consecuente con aquello que yo digo tener en mi corazón, que se llama fe. No, si yo digo que tengo fe y soy una persona de fe y creo en Dios, tengo que aprender a confiar en Dios. Pero no confiar en Él es incredulidad. Y déjenme decirles que hay muchos ateos en la práctica. Sí, hay muchos ateos en la práctica. Y hay mucho ateísmo entre nosotros. Y tú dirás, Padre, pero es que yo creo en Dios. Sí, le crees, pero no confías en Él.
porque te preocupas demasiado. Me acuerdo una vez la historia de un hombre, un servidor de Dios, también predicador de la palabra, que perdió su empleo y empezó a buscar trabajo y no encontraba nada. Y empezó esta persona a angustiarse demasiado. Y comenzó a caer en una rutina de dolor impresionante. Tanto que eventualmente este dolor le llevó a la depresión. Totalmente a la depresión. Este hombre se levantaba en la mañana con la cara triste, no quería salir, su esposa, sus hijos estaban angustiados. Y un día a la mujer le dio por vestirse de negro. Y el hombre se quedó extrañado porque la esposa casi nunca se vestía de negro. Al día siguiente la mujer se volvió a vestir de negro. Y el hombre dijo, pero qué raro, mi mujer de negro si nunca se pone vestido negro. Al tercer día, la misma cosa. El hombre ya le dice, mira, estoy asombrado porque he visto que todos los días te vistes de negro. ¿Por qué estás así? ¿Acaso alguien se murió? Y la mujer le respondió, sí, lamento decirte que se murió Dios. Y el hombre dice, pero eso es una blasfemia. ¿Cómo dices que Dios se murió si Dios está vivo? Y la mujer le respondió, pues si Dios está vivo, actúa como si Él realmente estuviera vivo. Porque la forma como estás actuando, me estás diciendo a mí y a tus hijos que Dios está muerto. El no confiar en Dios y preocuparnos demasiado es incredulidad. Por eso aprende a confiar en Él. Y dice hoy la palabra de Dios, y me encanta esto. Dice, preséntenselo todo a Dios en oración. En oración. Todo, preséntenselo a Dios en oración. Yo elijo no preocuparme. Yo digo no a la preocupación, sí a la oración. No a la preocupación, sí a la oración. ¿Y qué es la oración? La oración es esa comunión con Dios, es intimidad con Dios. Y a través de la oración me encuentro con el Creador del cielo y de la tierra, con aquel que tiene grandes riquezas para darme, con aquel que está en control de todo, con aquel que tiene la solución para mi problema, para mi dificultad, para este reto, para este desafío, para esta enfermedad, para esta dolencia, para este dolor, para esta angustia que hoy estoy atravesando. Créeme que si hoy estás en una situación muy difícil, créeme que si Dios te ha llevado allí, o Dios ha permitido que llegues allí, Dios también va a hacer posible que salgas de allí. Dios nunca te va a llevar a un lugar donde su gracia no te va a alcanzar. Y si estás ahí, Él caminará contigo a través de ese desierto para llevarte al lugar donde Él te quiere ver llegar. Simplemente tú tienes que ser una persona que aprendas a estar en comunión con Dios. Busca la oración, busca esos momentos de intimidad con Dios. Qué lindo saber que Dios me ama. Que Dios siempre, óyelo bien, Dios siempre tiene en su corazón los mejores intereses de mi vida y para mi vida. No hay nadie en este mundo que quiera lo mejor para ti que Dios. Tus necesidades son los mejores intereses que Dios tiene para saciar. Y Él lo quiere hacer. ¿Pero qué pide Dios? Dios pide simplemente que vengas a ese encuentro con Él, a esa comunión con Él, a través de la oración. Yo me regocijo, ¿saben por qué? Me regocijo en la presencia de Dios, de ese Dios que todo lo puede, de ese Dios que tiene grandes riquezas para darnos a cada uno de nosotros. Precisamente dice la palabra de Dios, allí mismo en Filipenses, en el capítulo 4, dice en el versículo 19, por lo tanto, mi Dios les dará a todos ustedes lo que les falte. Óigalo bien, lo que les falte conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Te hago una pregunta. ¿Qué te hace falta que Dios no te pueda dar? ¿Qué te hace falta que Dios no te pueda dar? ¿Qué hay en tu vida que tengas esa necesidad tan clara que Dios no pueda saciar? A veces se nos olvida. A veces se nos olvida quién es Dios. A veces se nos olvida lo que Dios puede darnos. ¿Y sabes por qué? Porque no hemos pensado en lo que ya Dios nos ha dado, en lo que ya Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Tan solo piensa en lo que Dios ya ha hecho por ti. Tan solo piensa por un instante en lo que Dios te ha regalado, lo que Dios te ha dado. Lo más importante, el problema más grande que nosotros teníamos era el problema de nuestra eternidad, nuestra salvación. Y ya Dios lo resolvió cuando nos envió a su Hijo Jesucristo para que diera su vida por nosotros. ¿No crees tú que si ya Dios resolvió eso, un problema que tiene que ver con la eternidad,
No puede resolver problemas que tienen que ver con lo terrenal. Por favor. Es simplemente cuestión de darnos cuenta la grandeza de Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios. Y saber que nosotros somos los hijos de Dios. Y que por lo tanto no tenemos por qué estar preocupados, no. Porque no sirve para nada el hacerlo. No logramos nada con hacerlo. Por el contrario, nos destruimos. Pero cuando yo vengo a Él y en oración le presento mis necesidades, ya eso es otra cosa. Ya la vida es diferente. Puedo experimentar el gozo de Dios aún en medio de esta aflicción. ¿Por qué? Porque esa presencia de Dios me llena. Esa presencia de Dios me satura. Esa presencia de Dios me envuelve. Y siento que ya no estoy solo, que ya no estás sola en este mundo. Que hay un Dios grande que te abraza, que te cubre, que te sostiene, que te alimenta, que te da lo necesario para que puedas vivir como hija de Dios, como hijo de Dios. La próxima vez cuando estés con una gran preocupación y te estés angustiando demasiado, simplemente mira hacia arriba. Simplemente mira a los pájaros. Simplemente mira a los pájaros. Esas criaturas tan pequeñas que nos alegran muchas veces con su canto. Solamente míralas y te das cuenta que Dios cuida de ellas. Y si cuida de ellas, ¿cuánto más cuidará de ti? Así de sencillo. De pronto tú dirás, padre, yo tengo un problema y es que yo tiendo a preocuparme mucho. Desde pequeño, desde niño, yo soy una persona que todo el tiempo se está preocupando. Sí, mire, le voy a decir una cosa. La preocupación y el preocuparse demasiado es algo que nosotros aprendemos en la vida. ¿Sí? Piensa en un niño. ¿Te has dado cuenta que los niños no se preocupan? Los niños no se preocupan. Para nada. Los niños se preocupan cuando ven a los adultos, a sus padres, por ejemplo, preocuparse. Pero si un niño ve que su mamá, su papá o los adultos que están a su lado no se preocupan, ellos tampoco se preocupan. Por lo tanto, la preocupación, óyelo bien, la preocupación es un comportamiento aprendido. Es un comportamiento aprendido. Y todo comportamiento aprendido lo podemos desaprender. Así de sencillo. Todo comportamiento aprendido lo podemos desaprender. Es decir, podemos aprender algo nuevo. Y eso algo nuevo se llama, ¿sabes qué? Se llama confianza. Confianza en Dios. Qué hermoso. Y ahí está la gran diferencia. Cuando yo soy una persona que me preocupo demasiado, miren, las cosas pequeñas se me hacen grandes. Por más pequeño que sea una dificultad, un problema, se me hace grande en la mente debido a la preocupación. Pero cuando yo empiezo a cambiar esa preocupación por esa confianza en Dios, ya nada es grande. Lo único grande delante de mí es la presencia de Dios. Y esa presencia grande de Él simplemente me lleva a ponerme de rodillas, a levantar mis manos y a glorificar su nombre santo. A entrar en comunión con Él, en intimidad con Él y saber que yo dependo de Él. Tú no dependes de las circunstancias, tú no dependes de los demás, tú dependes de Dios, de un Dios que está en control de todo. Hoy bendigo a Dios por ti y le pido a Dios para que te sostenga, para que nada te asuste, para que nada te aflija, para que nada te dé afán, para que nada te llene de miedo, para que seas un creyente que aprendes a creer y a confiar en Dios y a dejar a través de la oración en sus manos todo aquello que te perturbe, todo aquello que te crea afán, todo aquello que te angustia. Tienes un Padre, óyelo bien, tienes un Padre que te ama y un Padre que cuida de ti. Si Él cuida de las aves del cielo, cuanto más de ti, que eres su hija amada, que eres su hijo amado. Aprende a confiar en Él y descansa en su presencia. Que Dios te bendiga, ahora y siempre. Amén. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.